Hola iglesia, ¿cómo están? Qué alegría estar aquí en casa nuevamente con esta presentación. La expectativa es muy alta, ¿no? Tranquila, bájenos un poquito. Gracias. Bueno, mi nombre es Anel, para los que no me conocen, como el perfume Chanel, pero más exquisito. Soy gemelo, porque el mundo necesitaba más de mí. Y bueno, Dios, no soy así tan orgulloso. Pero, no, estoy muy feliz de estar otra vez aquí en casa. Tenía casi 3 años que no venía aquí y bueno, estoy viviendo en la ciudad de Medellín y me alegra mucho estar aquí en casa nuevamente. Soy misionero, como decía el pastor, trabajo con una fundación que se llama Misión Vive. Misión Vive hace misiones 3 veces al año, una en enero, una en julio, una en diciembre, tanto dentro de Colombia como fuera de Colombia. Misiones transculturales con tribus indígenas, tanto en Amazonas, Leticia, la Sierra del Perijá, Guajira. Tenemos planeado también hacer misiones en Turquía y en Grecia, porque allá en Turquía, en Grecia, eso es como venezolanos en Perú. Los odian mucho a los turcos allá. Entonces, pero miren cómo son las cosas en el plan de Dios, ¿cierto? Muchas personas dicen, bueno, quiero ir a Turquía, allá es perseguido el evangelio, allá es enviar palabra de Dios. Las iglesias no tienen la libertad de culto como aquí nosotros hoy disfrutamos. En Turquía las iglesias es subterránea. ¿Y saben cómo adoran? Ellos adoran así. Porque no los pueden escuchar. Si los escuchan, los meten presos, arremeten contra ellos. Incluso, tengo testimonio de varios amigos que han podido ir para allá, que han podido llevar Biblias, ¿sí? Llevan Biblias, entonces, por ejemplo, abren así como, hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo estamos aquí? Y les entregan una Biblia y llegan los hermanos y agarran la Biblia y empiezan a arrancar las hojas. Y dicen, este es para ti, este es para ti, este es para ti. Porque ellos no saben cuándo va a ser la próxima vez que tengan un fragmento de la palabra de Dios en sus manos. ¿Cierto, Rebeca? Y eso es algo que ellos atesoran muchísimo. Y ellos se lo quedan y empiezan a leerlo y después vuelven otra vez a sus casas. Y cuando vuelven otra vez a las iglesias empiezan a repartirle, bueno, ahora te toca a ti esta, y se lo aprenden. Entonces, ¿cuánto están agradecidos porque hoy tenemos la libertad de adorar a Dios con todo nuestro corazón? De tener la palabra de Dios que nos guía a toda verdad, que nos mueve y que el Espíritu Santo es el que nos guía para poder hacer su voluntad. ¿Cuántos están agradecidos por Dios por eso? ¿Sí? Buenísimo. Así que denle un fuerte aplauso a Dios por eso, porque tenemos la libertad de adorar. Y bueno, yo hoy quería compartir con ustedes algo muy, muy bonito, muy especial, porque hoy es día de resurrección a nivel mundial, en Semana Santa, y qué maravilloso es esa noticia, ¿cierto? Y les quiero contar una moraleja. A mí me encantan las historias, los cuentos. Es más, yo disfruto muchísimo estar en la escuela de niños porque yo me vuelvo un niño con ellos otra vez. Y me encantan las moralejas. Y quería contarles la historia acerca de la gallina y el puerquito. ¿Sí? ¿Ustedes saben la historia de la gallina y el puerquito? Ese es genial, imagínense. Había una vez una gallina y un puerquito que caminaban por la calle, como una gallina y un puerquito caminan por la calle. Música de gallina y puerquito caminando por la calle. Ajá, sí, eso, ajá. Van caminando la gallina y el puerquito así como normal. Y de repente, a lo lejos, a la distancia, ellos ven unos niños que están súper mega contra hiper archi macro penta desnutridos, ojerosos, sin ilusiones. A lo lejos, los ven así demasiado mal y entonces ellos dos empiezan como a pensar, oye, y la señora gallina empieza a preguntarse cómo puedo yo alimentar y ayudar a estos niños que están súper mega contra hiper archi macro penta desnutridos, ojerosos y sin ilusiones. Y empiezan ellos a pensar qué pueden hacer y le dice al señor puerquito, mire, ¿por qué no ideamos algo? Porque esos niños se van a morir. Y el puerquito, pero piensa y piensa, ¿qué podemos hacer? Y llega la señora gallina y le dice, ya sé. ¿Por qué nosotros no le damos de comer a estos niños que están súper mega contra hiper archi macro penta desnutridos, ojerosos y sin ilusiones? Y el señor puerquito se queda así como pensando, ¿y cómo piensas hacer eso? La señora gallina llega y empieza a decirle, bueno, listo, ¿por qué no le damos de comer nosotros? Yo pongo los huevos y tú pones el tocino. El puerquito se queda como que pensando como que eso no me furula, eso está como raro.
Y la gallina le dice, pero puerquito, ¿por qué? ¿No ve que esos niños que están súper mega contra hiper archi macro penta, desnutridos, ojerosos y sin ilusiones necesitan comer? Sí, es verdad, dice don Puerquito, pero es que para ti dar los huevos implica dar un mínimo esfuerzo. En cambio, para mí dar el tocino implica dar todo lo que yo soy. Quizás esto se puede comparar un poco a lo que es la historia del creyente, de nosotros como cristianos. Nosotros al andar diario, nos conformamos quizás con dar el mínimo esfuerzo sin comprometer nuestro status quo, sin comprometer nuestra comodidad, sin comprometer lo que nosotros nos da nuestra zona de confort. En cambio, Dios, cuando amó a la humanidad, Él se despojó de todo lo que Él tenía, entregando a su Hijo, único Hijo, para que hoy disfrutemos de una libertad, una salvación y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que solamente puede ser expresado a través de un sacrificio. Por eso no hay amor tan grande y tan maravilloso que el de Jesús. Tú te puedes llegar a pensar en alguien que pueda hoy dar la vida por ti a precio de su propia vida. Jesús es el hombre que te ama tanto, que murió por ti a pesar de conocer todas tus debilidades. Es el hombre que incluso en medio de cualquier tempestad y conociendo tu pasado, se quedó. Quizás hoy tú piensas en mucha gente que te ha abandonado y que dejaron las cosas hasta la mitad contigo porque no te soportaron, porque tienes un mal carácter, porque tienes una actitud que, bueno, es de tolerar. Pero Jesús no. Jesús, a pesar de todo eso, se quedó contigo. Murió por ti y te da salvación. Si hoy tú entiendes eso, dale un fuerte aplauso a Dios por su inmenso amor, por lo que Él decidió hacer contigo el día de hoy. Me gustaría que pudieran acompañarme, si tienen su Biblia o en su teléfono, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 26. 26, tranquilo, no está allí, no lo pasé. Si lo tienen, es Juan capítulo 11, versículo 26, que dice, Jesús dice esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree, ¿cómo dice? ¿El que qué? El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿El que qué? Jamás. John Maxwell escribió un artículo una vez acerca de un trapecista. Este trapecista se llamaba Blondie. Y Blondie, él estaba empeñado en querer alcanzar el récord de estar en el libro de los récords Guinness como trapecista. Entonces habían puesto como un cable que estaba en mitad de dos colinas, dos montañas, y era un abismo increíble. Imagínate esto, todo el mundo pensando que Blondie va a pasar por ese cable a kilómetros de abismo sin ninguna seguridad. Sí, él lo va a hacer porque él va a estar en el libro de los récords Guinness. Claro, él dice, para yo hacer esto, necesito un poco más del mínimo esfuerzo, necesito dar todo de mí para poder lograr este objetivo, ¿cierto? Resulta ser que Blondie empieza a llamar a todos los medios de prensa, empieza todo el mundo a sacar sus teléfonos, Blondie va a estar, todo eso. Y Blondie empieza, comienza a andar en la cuerda entre kilómetros de abismo, sin ninguna seguridad, hasta que llega al punto, y todo el mundo, ¡ya! ¡Genial! Blondie, perfecto, genial, lo hiciste. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya hiciste esto, toca algo más. Entonces Blondie dice, listo, ya sé, la próxima vez que yo vaya a andar por este cable, lo voy a volver a hacer, pero con alguien de chuco, montado. O sea, ¿por qué? Porque este sería el extremo, ¿cierto? Ven, Ronald, rapidito. Rápido. Venga que no es para eso. Ajá, sí, móntate aquí. Dale, pues. Bueno, los huesos pesan, ¿cierto? Entonces, él dice, mi próxima hazaña es andar de aquí hasta allá en el cable, pero con alguien de chuco. Claro, obviamente eso ameritaba mucho esfuerzo. Ay, cuidado.
Ajá, gracias. Pero quédate aquí, espérate. Entonces eso amerita un mayor esfuerzo. Entonces todo el mundo empezó a sacar los teléfonos y dijo, ¿qué? Blondie lo va a hacer y todo eso. Vuélvete a montar. Dale. Viejito. Ah, estás viejito. No, bueno, no saltaste. Ok, entonces resulta ser que él dice, perfecto. ¿Cuántos creen para poder hacer esto? Él necesitaba algo, credibilidad, ¿cierto? Ya todos lo habían visto. Entonces él dice, ¿cuántos creen que yo puedo andar por este cable con alguien de Chuco? Montado. Todo el mundo levantó los brazos. Sí, yo creo. Listo, necesito un voluntario. Gracias, papá. Un aplauso a Ronald. Listo, dice, necesito un voluntario. ¿Qué? Todo el mundo sacó el teléfono. Ah, no, mamá, listo, gracias. ¿Sabes por qué? Porque las personas normalmente se conforman con decir, sí, yo creo en Dios. Yo creo que Él puede hacer las cosas. Perfecto, la misma Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. Porque no es asunto solamente de creer que Dios puede hacer algo, sino de creerle a Él, sabiendo que Él tiene control de tu vida. Sabiendo que Él tiene control, que en medio de cualquier abismo que tú estés pasando, si tú dependes de Él y confías en Él, confías en que, como dice su palabra, que todo aquel que crea, como dice el libro de Juan, lo leímos hace rato, dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Muchos andamos en la vida pensando que la muerte es el fin de todo. Todos merecemos morir, todos tenemos que morir en algún momento. Lo maravilloso de eso es que Jesús te da una esperanza de vida, que después de la muerte hay una eternidad con Él. Y eso depende de fe. Una fe, diga conmigo, inusual. Fe inusual. ¿Por qué te digo todo esto? Como ya les decía, yo estoy viviendo en la ciudad de Medellín. Yo vivo con mi hermano allá y con mi mamá, que ahorita está con nosotros. Pero hace casi 8 meses nosotros presentamos una situación, nos dio COVID. Muchos de ustedes aquí oraron por nosotros. Iglesia, yo les doy las gracias por orar por nosotros. La oración tiene poder. Resulta ser que nos dio COVID, eso se agrava y se vuelve una neumonía grave. Estuvimos internados 2 meses en UCI. Y durante esos 2 meses que estuvimos en UCI, fue una temporada difícil. Difícil porque primeramente es un lugar de mucha desesperanza. Una desesperanza tan grande y una soledad tan grande que está en los centros médicos, en los hospitales, que yo no se lo deseo a ninguno. Llega un día un doctor y nos dice, Don Sanel, porque nos dicen, Don Sanel, usted está muy grave, usted se va a morir. Y yo, ¿qué? Sí, tú te vas a morir. Y yo, ¿por qué? Porque es que tu compromiso en los pulmones es del 80%. Nadie sobrevive con el 80% de los pulmones dañados. Y me dice, te doy 5 días de vida. En ese día nos desahucia a mi hermano y a mí. Y llega una enfermera y nos dice, le dice al doctor, doctor, mírenlo cómo está. 3 días, cuanto mucho. Yo, gracias, gracias, no, quería esos otros 2 días. Después habían días donde yo me sentía mejor y yo le decía al doctor, doctor, hoy yo me siento mejor. Ay, qué bueno, el de lado también se sentía bien y se murió esta mañana. No, gracias, gracias. Y empezaron la tormenta de ataques, pero más que todo el ataque era en los pensamientos. Yo tenía una opción, o 2 opciones. O abrazaban lo que los doctores decían, porque los números no fallan según ellos. La estadística dice que no vas a sobrevivir, llevas 2 semanas sin mejorar, este es tu resultado y este será el final. O abrazo lo que Dios dice en su palabra que puede hacer conmigo. Pero en un lugar donde todo el tiempo te bombardeas con malas noticias, lo único que uno desea allí es, ojalá hubiera alguien que me diera esperanza. Porque no había nadie que me diera esperanza ahí en la soledad. Cuando yo muchas veces, y les soy muy sincero, iglesia, muchas veces yo perdí la fe en vivir. Pero cuando yo perdía la fe, llegaba un mensaje de ustedes. Estamos orando por ti. Vamos que sí se puede.
vamos que vas a salir de esto. No te rindas, esto no es lecho de muerte, esto es para dar testimonio. Tú no te imaginas cuántas veces eso me animó, muchísimo. Y ahí volví otra vez la esperanza. Hubo una noche que me decían, Sanel, usted está tan grave que tenemos que entubarte. Yo, ¿pero por qué? Porque llevas 2 semanas y no has mejorado. Y yo, bueno, ¿y si me entuban voy a sobrevivir? No, también te puedes morir. Y yo, bueno, deme esta noche para orar, le digo yo al doctor. Pero es que te vas a morir. Bueno, me acabas de decir que igualito si me entuban me voy a morir. Deme una noche para orar. Y empecé a orar. Y empecé a clamar al Señor. Yo me acuerdo que yo le escribía a mucha gente. Y mucha gente se conectó para que hiciéramos vigilia, para que oráramos, para que clamáramos. Yo estaba acostado, yo ya tenía casi 3 semanas en una cama sin poderme mover. Porque todo lo que tu cuerpo hace necesita oxígeno. El oxígeno manda al brazo, el cerebro manda oxígeno al brazo para moverlo, para caminar, para hablar. Dicen normalmente la saturación tiene que estar entre 90 y 100, yo lo tenía en 69, 70. El PCR, que es el oxígeno en la sangre, tiene que estar en 300 puntos creo y yo lo tenía en 66. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo levantaba el teléfono para ver un mensaje yo me desmayaba. Si no hay oxígeno para el brazo, o sea, solamente hay para el pulmón y a duras penas. Yo me acuerdo que yo desisto de la intubación y cuando yo desisto de la intubación, yo le digo al doctor, porque yo había visto que como había una sobrepoblación en el hospital de Medellín de gente que tenía COVID, ellos decían, veían las estadísticas de alguien que estaba 2 semanas entubado y ellos podían tomar la decisión de desconectarlos para pasar a alguien que tenga más probabilidades de curar. Y yo en mi mente yo decía, mi Dios es tan bueno que Él me puede sanar si me entuban, yo lo sé. Pero yo decidí que no me entubaran, porque yo dije, si me entuban y Dios me sana, yo no soportaría la carga de conciencia de que desconectaron a alguien para meterme a mí. Entonces yo me acuerdo y le dije al doctor, yo no me voy a dejar entubar. Yo quiero otra cosa, bueno, la máscara de oxígeno, la invasiva, que es una máscara que te amarra todo esto y está conectada a una máquina. Y esta máquina te expulsa oxígeno cada 10 segundos, 15 segundos creo. Y no te imaginas lo desgastante que es pensar en respirar. Donde cada ratico expulsaba oxígeno y yo esperaba, después otra vez. Y así tenía que durar 7 horas, descansaba 3 horas, volví a estar 7 horas con ella. Ustedes no piensan en respirar. ¿Quién piensa que respirar? Nadie piensa en respirar, eso lo haces automáticamente. Ahora piensas en respirar porque te dije que pensaras en respirar. Pero eso tú lo haces automáticamente. Llegaban los doctores y nos decían, Sanel, Samo, controlen su respiración. Sanel, Samo, controlen su ritmo cardíaco. Okay. Sanel, Samo, controlen su presión arterial. Ay, perdón, yo no vi el tutorial de cómo controlar la presión arterial en YouTube, lo siento. Sí, hay un tutorial, lo pueden ver cuando salgan de aquí de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que yo quiero decirles con eso? Lo más vital de tu vida, tú no lo controlas. Ese control lo tiene Dios. Y cuando yo cada vez que pensaba en respirar y pensaba en mi ritmo cardíaco y todo esto, era para mí imposible controlarlo las 24 horas. A veces yo tenía miedo de dormir porque decía, si duermo, no estoy controlando mi respiración. El 7 de julio, creo que es el 7, un poquito antes, mi hermano lo trasladan de una clínica a otra. Mi hermano sufre un paro respiratorio, muere por 3 horas porque no soportó el traslado, porque el pulmón de él le exigía el 100% del oxígeno. Y lo mandan con una bombona de 1 litro. A él lo mueven y él muere en la ambulancia. Lo reaniman cuando llega al otro hospital. Y me acuerdo un día, después de eso, claro, cortaron comunicación con nosotros porque cada vez que yo me enteraba de él, yo me desaturaba. Y cuando yo me enteraba de él, y dijeron, no hablen más, no hablen más. El 10 de julio, gracias a Dios, mi mamá la mandaron a Medellín a cuidarnos. Pues no fue a cuidarnos, porque nos habían desahuciado. A ella la mandaron para que se despidieran. Decían, ellos ya no tienen esperanza y están trayendo donaciones. Entonces, por favor, traigan a la mamá para que se despida. Claro, no le dijeron que se iba a despedir,
Ella le dijeron, toda mamá sabe. Le dicen, ellos están estables, pero sería bueno que usted estuviera aquí. Algo le decía, no, ellos están mal. El 10 de julio yo estoy desaturado toda la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, yo estoy respirando 69, 70, 69, 70, 69, 70. Y mi mamá me veía, ella oraba, leía la palabra, cantaba. Y hubo un momento a las 6 de la tarde cuando entra el espíritu de la muerte en esa habitación. Yo recuerdo que mi saturación empezó a colapsar. 68, 65, 60, 50, 40. Mi saturación llegó a 20. Cuando llega a 30 es principio de hipoxia, derrame cerebral. Me quedo ciego porque ya no hay oxígeno en mis ojos. Y del poco oxígeno que yo tengo, yo lo que hago es que yo le grito a mi mamá. Y digo, mamá, sufro. Porque morir duele. Y llega mi mamá y se quita los guantes. Ella estaba toda tapada y yo siento es que piel con piel, me toca. Y esa mujer que está ahí sentada empieza a hacer una oración más difícil que una mamá puede hacer. Y ella empieza a orar y dice, Señor, llévatelo. Llévatelo, que se haga tu voluntad. Llévatelo porque él está sufriendo. Y si Dios me trajo de Venezuela para acá, es para que mi hijo no muera solo. Hijo, no vas a morir solo, me decía. Y me empezó a leer Apocalipsis. Y me empezó a cantar un corito viejito que dice, calles de oro, mar de cristal, por esas calles tú vas a caminar. Entonces yo no te sé explicar, pero llegó un momento que en medio del dolor, que no tenía oxígeno y que mi corazón llegó a 210, en medio del dolor empecé a experimentar una paz que yo nunca en mi vida yo había experimentado. A eso de las 7:30 yo muero. Y lo más loco es que como a eso de las 12 de la noche yo reacciono y veo a todo el mundo que está ajetreado y que se está moviendo y está vivo, está vivo. Ese día yo me empecé a recuperar. ¿Y qué es lo que yo te puedo decir con eso? Yo creo que hubo como un quebrantamiento esa noche. Un hombre moribundo entregó lo único que tenía y una mamá entregó lo más preciado que ella tiene, que es su hijo. Pero mira, en esa oportunidad, cuando yo experimento que es como lo mejor que yo haya sentido en mi vida, una paz brutal, yo digo, para esto murió Jesús, para darme una esperanza en este momento. Yo sé que en la palabra de Dios hay muchas promesas. Promesas de provisión, promesas para tu familia, de unión. Pero la razón por la que Él murió en la cruz es porque Él te tiene garantizado una vida eterna. Una vida con Cristo. Una esperanza que no va solamente aquí, sino que va más allá. Por eso para nosotros la muerte no es el fin. Nos dirán loco, porque para nosotros la muerte es ganancia. Y es porque ese momento, quizás hoy lo entiendas y quizás se lo prediques a alguien, pero eso tiene que venir como una revelación del Espíritu Santo a tu vida. Quizás hoy lo entiendas o no, quizás lo entiendas 5 minutos antes de morir. Mientras estuve ahí en el hospital murieron más de 198 personas a mi alrededor. Personas que morían en paz porque tenían a Cristo en su corazón. Que daban su último suspiro y se iban con papá. Otras personas no. Personas que sufrían, porque aún hasta el último momento su orgullo era tan grande y decían, no. Yo le contaba esto a los muchachos, que yo pienso mucho en ese momento porque cuando yo entré al hospital, la primera semana que yo estuve ahí, la primera semana yo estaba en observación, no estaba en UCI, yo estaba en observación. Y estaba con otras personas que estaban enfermas. Aquí a mi lado tenía un habitante de calle que lo habían apuñalado. Y aquí a mi otro lado tenía un hombre que se llama Gonzalo, que tenía 38 años. Y él tosía mucho, creo que él tenía lo mismo que yo, y teníamos la máscara de oxígeno los dos y todo, y nos separaba una cortina. Yo me acuerdo que duré una semana con él,
tosíamos juntos, tosíamos mucho y a veces armonizábamos. Pero llegó un momento donde llegan las enfermeras, Dios las bendiga, y le dicen a Gonzalo, Gonzalo, usted está muy grave, usted se va a morir. Y Gonzalo dice, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, usted se va a morir. ¿A quién tiene usted? ¿Tiene esposa? Y él dice, no, yo no tengo esposa. ¿Tienes hijos? No, yo no tengo hijos. ¿A quién tienes? Yo tengo, dice él, a una hermana y una sobrina de 5 años que yo amo muchísimo, muchísimo. Y las enfermeras le dicen, bueno, llámelas y despídase. Es el lugar de la desesperanza. Mire, yo nunca había escuchado a un hombre de 38 años llorar como un niño de 8. Y ese hombre llamó, y yo lo escuchaba, y él gritaba. Y él decía, yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo tengo miedo, yo no quiero morir. Y la hermana le decía, tranquilo, vas a estar bien. No, yo tengo mucho miedo, yo no quiero morir, esto no puede ser el fin, yo no quiero morir. Y yo me acuerdo que yo tenía una máscara de oxígeno, yo no podía respirar. Y Dios, desde esa primera semana que yo llegué, me había como inquietado y me había dicho, no pienses en ti. Y yo, no voy a pensar en mí si estoy en todas las condiciones para pensar en mí. Resulta ser que llegan las enfermeras, lo empiezan a alistar, se lo están a punto de llevar y yo no aguanté más. Y yo me acuerdo que yo me quito la máscara de oxígeno, quito la cortina y le grito, Gonzalo, vas a estar bien, encomiéndate a Dios. Y se lo llevan y él dice, gracias, y se lo llevan. Yo cuento mucho eso porque yo lo pienso a él muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo duré una semana con él. Yo no sé si él está muerto o él está vivo. Pero yo no le prediqué. Yo no le prediqué porque yo estaba pensando en mí. Yo no podía. Yo tenía mi máscara de oxígeno. Y claro, el 10 de julio, cuando yo vivo lo que vivo y experimento esa paz que wow, que es brutal, yo empiezo a reflexionar y yo decía, ¿qué importaba si yo me quitaba el oxígeno? Y le decía a Gonzalo, vámonos, nos vamos juntos con Cristo. Y allá estaríamos los dos, en los cielos. Pero yo no lo entendía. Yo no sabía el peso de gloria que viene a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Que es ese momento glorioso cuando estaremos en su presencia. Después de ese día, el ambiente cambió. Del 10 de julio yo dije, yo no puedo pasar ni un día sin que le predique a alguien. Y empezaron a llegar las enfermeras. Y las enfermeras yo le decía, buenos días. Y ellas, buenos días. ¿Cómo están? Y ellas, bien. ¿Y tú? Bueno, yo le decía, yo puedo orar por ti. Y ellos me decían, ¿cómo tú vas a orar por mí si tú estás en una cama? Y yo, sí, y probablemente yo muera hoy. Pero si muero, yo ya sé a dónde voy. Pero tú te vas a ir igual de cargada como viniste ayer y viniste antier. Déjame orar por ti, déjame. Y empecé a orar por la enfermera. Y de repente ya ese consultorio, ¿cierto, mamá? Llegaban de hasta 7 enfermeras, que no era su turno, sino que llegaban, buenas, don Sanel, ¿puedes orar por mí? Yo, sí, claro, es que me peleé con mi novio, y yo, también oramos por eso, venga. Y empezamos a orar por ellas. Muchas aceptaron al Señor en su corazón. Por ahí estaban retratadas, que estaban con el cuerpo médico. Pero todo cambió, porque tenemos una esperanza de vida. Y para eso es que nosotros hoy, por eso tú estás aquí. Eclesiastés dice, es mejor el día de tu muerte que el día de tu nacimiento. Y yo no lo entendía. Pero dice eso porque glorioso el día. Ustedes, si están aquí es porque Cristo hizo algo maravilloso en tu vida que marcó un antes y un después, ¿sí o no? Marcó un antes y un después. Y ese día tú lo vas a recordar no nada más como el día que tú volviste a nacer, sino como el día que tú moriste. Moriste a tu viejo yo y aceptaste a Cristo en tu corazón para ahora vivir una nueva vida. Porque de lo que tú vas a predicar es de cómo Dios te sacó del fondo, cómo Dios te sacó del abismo, de la muerte, de la opresión, del vicio, del pecado, de las malas decisiones, de las consecuencias de esas decisiones.
Para eso Dios te rescató, para que hoy puedas vivir una vida plena. Esto me recuerda un pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 1. No sé si lo tenemos allí. 1, 6, 7. Y dice de esta manera, me gustaría que pudieran leerlo conmigo. Dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría, ¿qué? Aunque tienen que soportar, ¿qué? Por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Esto me encanta porque a nadie le gusta sufrir. A nadie le encantan los procesos. Nadie. Número 1, yo no quiero pasar procesos, ya. Pero es necesario. Y aquí dice no solamente una prueba, dice diversas, muchas pruebas. ¿A cuánto les pasa que sienten que no están saliendo de una cuando ya están entrando en otra? Como que, Señor, dame un respiro. Yo sé que le das tus mejores batallas a tus mejores guerreros, pero yo tengo unos candidatos que son muy buenos guerreros, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? En medio de todo esto, Dios te dice, aquí en su palabra, vas a pasar pruebas. Porque tu fe es más preciosa que el oro. Y si el oro se pasa por fuego, tu fe también. Y es la única manera como se puede demostrar si tu fe es auténtica. Ustedes son testigos también de que esta pandemia le agarró de sorpresa a todo el mundo. ¿Sí o no? Y muchos se aferraron a Dios. Otros se alejaron de Él. ¿Por qué? Porque su fe está siendo probada. Que podamos decir como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel capítulo 3, ¿cierto? Yo amo esos tipos que salen ahí en ese pasaje. Ellos dicen que estaban enfrente del rey Nabucodonosor y el horno de fuego estaba ahí en el fondo. Y el rey había instituido una estatua y decía, todo aquel que se arrodille a esta estatua no morirá, no lo lanzaremos al horno de fuego. Pero estos tres hombres dijeron, sepa usted, oh rey Nabucodonosor, que nuestro Dios es tan grande, diga conmigo, tan grande, que nos puede librar del horno de fuego. Pero aquí sigue algo más precioso aún, cuando dicen, y si no nos libra, igual no nos vamos a arrodillar. ¡Qué fe tan grande! Porque ellos entendieron que ellos seguían a Dios, no por lo que Él hace, sino por quién es Él. Él sigue siendo bueno, aunque tu circunstancia no parezca tan buena. Él sigue siendo fiel, aunque tú seas infiel. Él sigue siendo rey, creador y dueño de todo, aunque tú estés pasando por un proceso. Y por eso lo seguimos. Tu fe no es una fe que va a menguar en la prueba. Tu fe es una fe que se persiste en medio de la adversidad. Y que en medio de la adversidad, en medio del fuego, tú levantas tus manos en adoración. Y eso es olor fragante que entra al trono de la gracia. Y dice, Él, te creé para adorar. Ustedes dirán, mi mejor adoración es cuando yo voy a la iglesia, cuando tocas el bajo, cuando estás cantando y ahí sí, Señor. No. Tu mejor adoración es cuando tú levantas tus manos en adoración, aun cuando no entiendes tu circunstancia. Esa es tu adoración. Que seas conocido en el cielo y temido en el infierno. Aquí en la tierra, ¿qué importa cómo te vean? Te dirán loco. ¿Qué importa? Que abajo digan, tratamos de mil y una manera de hacer que caiga, que pierda la fe, que se ahogue, que todo eso. Pero este hombre, esta mujer, cada ratico empieza y adora. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la gente que no tiene a Dios en su corazón? Te pregunto. ¿Sabes cuál es la diferencia? A pesar de que todos vivimos la misma pandemia, ¿sí o no? Todos vivimos la misma pandemia, las mismas circunstancias, el mismo sistema político. Todos vivimos exactamente lo mismo. La diferencia es que a nosotros que hemos decidido creer, tenemos a alguien en quien podemos descansar.
estás teniendo un problema, una cosa, nosotros llegamos. Señor Jesús, aquí estoy otra vez. Y Él empieza a avivar el fuego en tu corazón y te anima, y te levanta, y te restaura, y tú te puedes levantar otra vez. En cambio, las personas que no tienen a Jesús en su corazón, cada vez un paso más pesado, y más pesado, y más pesado, porque no tienen en quién descansar. ¿Cómo nosotros vamos a ser tan egoístas de quedarnos con esto que nos dio libertad y ver al otro que no puede descansar? Les digo esto porque Jesús, si sacamos a Jesús de nuestra predicación, la gente se queda sin esperanza. Y eso es lo que vale más la pena. La gente necesita una esperanza. Por eso es que Jesús resucitó. Pablo decía, si Jesús no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Porque ahora que resucitó, entonces tú puedes entender que no solamente se quedó en el madero muriendo por toda la culpa y todo el pecado que tú llevabas, sino que ahora tú puedes resucitar con Él y vivir, y te das vida en abundancia. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas gracias a una resurrección, gracias a alguien que venció la muerte. Y si venció la muerte, vence también la circunstancia que tú estás viviendo. No abraces lo que puede decirte el hombre o las personas o las circunstancias que te señalan y te recuerdan el pasado. No abraces eso, abraza lo que Dios dice de ti. En medio de todas esas cosas, ahora mi oración es diferente. Cada vez que yo antes oraba, yo decía, como me enseñaba mi abuelita, me decía, ore de la siguiente manera: bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias Señor por el aire que respiro y por la vida de hoy. Y yo, amén, amén. Ahora no, ahora yo digo, Señor, gracias por el aire que respiro, porque esto es otra cosa. ¿Sí me explico? Hay una revelación de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo recuerdo mucho que en medio de mi situación, yo había salido ya con máscara de oxígeno domiciliario y estaba en mi recuperación, y me llama un amigo que se llama Rubén, él es misionero, y él me hace una videollamada y él me dice, Sanel, recuerda que Dios es Yahvé. Y yo, gracias. Amén. Y yo, no, tú no entiendes. Dios es Yahvé. Muy bien, gracias. Ya lo leí. Amén. No, tú no me entiendes. Mira, Yahvé es el nombre que se le atribuyó a Dios. El judío, el hebreo, cuando le ponen este nombre, es un nombre tan complejo, porque en hebreo, en judío, no existen las vocales. Todo es consonante, si no lo sabías. Todo es consonante. Entonces, ¿cómo tú pronuncias J-H-V? Si no tengo vocales, guíame, más o menos. Y él me dice, lo que pasa es que lo que más se acerca a la pronunciación de Yahvé es la respiración. Es Cuando él me dice eso, en medio de un proceso donde yo no podía respirar, yo entiendo, Dios es aliento de vida. Por eso Él es. Y la primera acción que vemos en Génesis con Adán es cuando crea al hombre, le da aliento de vida. Y por eso en el Salmo, hay un salmo precioso que dice, todo lo que respira, alabe al Señor, porque toda la creación adora a Dios. Y si hoy tú pensabas que estabas lejos de Dios, sin darte cuenta, cada vez que respiras estás pronunciando su nombre. Eso solamente implica una cosa: tú fuiste creado para adorar. Tú fuiste creado para que toda tu existencia, tu vida plena, tu caminar, tu mover, glorifique a Dios. Por eso es que tú no pienses en respirar ni en controlar tu ritmo cardíaco, porque Dios se encarga de eso, para que tú te encargues de su obra. Porque imagínate tú hacer tus quehaceres mientras inhala, exhala, inhala, exhala. Es imposible, no podrías hacer nada. No podrías hacer absolutamente nada. Por eso Dios se encarga de lo que parece para ti, te mantiene de pie. Solamente encárgate de tu obra y tenlo por seguro. Si Él controla tu respiración, tu ritmo cardíaco, tu presión arterial,
Él tiene control de tu provisión. Él tiene control de tu familia. Él tiene control de la unión que tanto tú le estás clamando a Él. Él tiene control de la relación que estás viviendo. Él tiene control de tus pensamientos. Cuando llegan esos pensamientos obsesivos a tu vida y te quieren hundir en esa ansiedad y en esa depresión, entrégale tus cargas a Dios. No es un cliché. Por eso es que Él murió y resucitó. Y ahora que nosotros entendemos esto, cada vez que no descansamos en Dios, ¿sabes lo que estamos haciendo? Pisamos la sangre de Cristo. Yo creo en Dios y todo eso, pero voy por mis propias cuentas. Porque estás queriendo decir, tu sacrificio no fue suficiente. Tu amor por mí no es suficiente. Tu control no es suficiente. Descansa hoy en Dios. Hoy yo te quiero recordar que ese hombre Jesús, que vino aquí a padecer como nosotros en cuerpo mortal, te amó tanto y murió. Pero al tercer día resucitó. Ahora tienes esperanza de que tú también puedes vivir después de todo ese proceso que has estado lidiando. Que tú crees que es el fin del mundo y que ya se acabó. Hay vida, hay esperanza. Y si esto se acaba aquí, hay fiesta en los cielos. Amén. Amén. Así que mis hermanitos, gracias por cubrirnos en oración. La oración tiene poder. Aquí en la iglesia los pastores oraron mucho por nosotros. Oraban en sus cultos de oración. Gracias. Yo muchas veces perdí la fe. Y cuando perdí la fe, los que me conocen saben que yo tengo que estar saltando, corriendo, moviéndome, haciendo algo. Pero ahí, postrado en mi cama, nada más tenía mis pensamientos. Y yo lo único que decía era, Señor, escucha el clamor de mis hermanos como si fuera mi clamor. Como si fuera mi oración. Gracias. Gracias por lo que hicieron. No se cansen de hacer el bien. A su debido tiempo viene la recompensa, dice la palabra de Dios. Y termino con esto. Hebreos 10:36. Esto lo comparto aquí ahorita, no lo compartí en el otro. Hebreos 10:36 dice algo maravilloso, aquí lo tenemos. Digan conmigo, persevera. Con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo, ¿qué? Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Esta palabra aquí, perseverar con paciencia, a mí me enamora. En el lenguaje original de este pasaje, perseverar con paciencia se escribe upomone. Digan conmigo, upomone. Así, upomone. Y a mí me llamó mucho la atención esto, pastor, porque esta palabra, upomone, es más profunda de lo que yo pensaba. Significa, estad firmes mientras vives el proceso que Dios ya preparó que tú vivieras. ¿Yo qué? Estad firmes viviendo el proceso que ya Dios preparó que tú vivieras. Como lo que leíamos en Primera de Pedro, es necesario que pases por prueba, pero no cualquier prueba. La prueba que ya Él está preparando en ti porque está moldeando tu carácter y tu vida. Y si lo leemos completo, entonces diría, estad firmes viviendo la prueba que ya Dios preparó que tú vivieras, ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces así recibirás todo lo que Él ha prometido. Lo que estás viviendo ahora tan solo es una excusa para que la gloria de Dios sea manifestada. Para que otros vean la gloria de Dios en tu vida. Para que otros puedan empezar a conocer a Dios. Lo único que necesitas hacer es confiar en Él. Depender de Él. Estar firmes en medio de este proceso. Es temporal. No dura para siempre. Solamente te corre la buena batalla de la fe. Gracias por acompañarnos en el servicio de hoy. Te invitamos a permanecer conectados con nosotros toda la semana a través de nuestras redes sociales.
Estamos en Instagram como @ccvidaplena, en Facebook como CC Vida Plena. Tenemos nuestra página web www.ccvidaplena.org y nuestra radio Vida Plena Radio, con una programación que te conecta al cielo. Disponible en Google Play. Descárgala si aún no lo has hecho. Deseamos que tengas una semana llena de bendiciones. Somos Comunidad Cristiana Vida Plena.